Amado Dios y Padre, en esta noche nos reunimos como iglesia para darte a ti todo el honor y toda la gloria, porque eres fiel, eres digno de ser alabado. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido tu fidelidad para con nuestras vidas? Por eso en esta noche levantamos nuestros corazones en gratitud por todo lo bueno que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos que en esta noche tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, sostenernos y poder aprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, Amén. amados hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, Ética Cristiana. La semana pasada estuvimos considerando, rapidito solamente para aquellos que hoy día comienzan, hemos basado nuestro estudio en la primera carta a los Corintios y entender el trasfondo de la ciudad de Corinto, que era peor de la que estamos viviendo nosotros. Hoy día tenemos corrupción de una manera escandalosa. ¿Cuántos decimos amén? Todos, Amén. creo, ¿no? Todos decimos, todos. Pero en Corinto, nosotros, el tiempo actual comparado con Corinto, éramos calichines en cuanto a la corrupción moral y la corrupción sexual. Muy, muy escandaloso el pecado sexual en aquellos tiempos. Y allí llegó Pablo a predicar el evangelio y el evangelio causó efecto. Transformó vidas, levantó una iglesia con muchos problemas, por cierto, pero levantó una congregación. Vimos los problemas de la iglesia de Corinto, divisiones, permisibilidad con la inmoralidad, peleas entre hermanos, desórdenes en los cultos, etc. Y entramos a las definiciones. Luego vimos qué es lo que le da valor a un hijo de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos da valor? No nuestro llamado, el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Luego vimos la autoridad espiritual y nos quedamos en ese punto. La autoridad ministerial proviene de Dios, quien llama al ministerio a hijos suyos que cumplan sus propósitos en una iglesia local, específicamente los pastores. Y si ustedes recuerdan, enfatizamos el hecho del trabajo pastoral como uno de los trabajos más preciosos que el ser humano pueda tener debajo del cielo. Y todos los servidores que trabajan en las iglesias, en las casas, hacen trabajo pastoral. ¿Qué quiero decir con eso? Que hacen lo que un pastor hace: enseñar, aconsejar, orar por las personas que son parte de su grupo. Veamos la tercera pauta. La naturaleza de la iglesia determina su conducta. Es natural, ¿no? La naturaleza de un animal determina su conducta. La naturaleza de un perro va a determinar la conducta del perro. La naturaleza de un gallo va a determinar su conducta y se va a comportar como gallo y no como ningún otro animal. Porque, a ver, un momentito, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Acá más. Ahí. Ahí. Vamos, queremos darle el ingreso. Sí. Dejamos de compartir y admitimos a un grupo de... Ya está. Ya estamos uniendo. Disculpen, queridos compatriotas. Leamos 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los mayores problemas que tenemos como iglesia en cualquier lugar, en la China y en la Conchinchina, es la conducta del creyente. Ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Nuestra conducta, la conducta que llevamos. Y algunos
la conducta deja mucho que desear, mucho que desear. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿por qué como creyentes nos portamos como nos portamos? ¿Por qué como creyentes hacemos cosas? Disculpen, me estoy emocionando, Dios. ¿Por qué como creyentes hacemos cosas que sabemos que no tenemos que hacer? Es una paradoja, ¿no? Porque creo que todos sabemos que hay cosas que hacemos que no tenemos que hacer, pero sin embargo lo hacemos. ¿Qué implica esto? Que nuestros códigos de conducta no están desarrollados sobre la verdad de Dios. Es decir, tenemos códigos, tenemos verdades establecidas, pero que no están fundamentados en lo que Dios ha definido en su palabra, sino que influenciados por el sistema en el cual vivimos, actuamos en función de ese sistema perverso de valores. Por ejemplo, si alguien nos falla, nos insulta, nos ofende, etc. La reacción, según el sistema maligno de este tiempo, es resentimiento. Esa es la respuesta natural que el sistema de valores gobernado por el diablo ha impregnado en la mente de toda la humanidad. Y ya sabemos cuántas veces hemos dicho que hasta canciones se cantan, ¿no? Diciendo cómo voy a perdonar, no voy a perdonar, que te perdone Dios, etc. Y canciones en cantidad, o dichos respecto al no perdonar. Entonces, cuando un creyente es ofendido por quien fuera y se resiente, su código de conducta respecto a esa área todavía no ha sido asentada, afirmada sobre la verdad de Dios. Porque sabiendo que debe perdonar, no lo hace. Sabiendo que tiene que perdonar, no lo hace porque sus valores todavía no están establecidos en la palabra. Y esto no es para condenar, porque yo entro también en el juego. Ya no solo ustedes. Yo también entro en el juego más de una vez. Hablo como esposo y a veces como padre, ¿no? O como hombre o como pastor. Hago cosas que sé que después me doy cuenta que no debía hacerlos, o cuando estoy haciéndolo, no, ya lo hice. O sea, este no es un sentido de que el pastor es el súper espiritual, el que nunca falla. No, en absoluto, amados hermanos. Y creo que algunos hermanos míos, nuestros, los veteranos de la IB Callao, me disfrutaron creo que una o dos veces. No, es una reacción poco apropiada en los 27 años. Ahora, por eso es tan importante que como creyentes tengamos bien claro qué nos enseña Dios. Como que todos tenemos, no es así, ¿no? Pero ilustra. ¿Cuántos nos vemos muchas veces en ese dilema? Lo que Dios dice, acá está, lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y, ay, disculpen, lo que Dios dice en su palabra, acá está el angelito, lo que Dios dice, lo que sabemos que tenemos que hacer, y aquí está ¿quién? Diablito. El diablo. ¿Qué tan? Ponle sistema, este es el sistema, el angelito representa el sistema de valores divinos, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios espera que hagamos. Y aquí está el sistema de este mundo, dominado por el espíritu maligno llamado Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Con total claridad, esos dos versículos nos explican que el mundo entero está bajo el maligno. Y podríamos citar muchos textos más en referencia a ello. Por eso, vamos a ir definiendo algunas cosas y voy a ir preguntando. No, preguntando respecto a quién es la iglesia. Entonces, dejo de compartir y vamos a preguntar.
A ver, a ver. Hermana Dalila, ¿de quién es la iglesia? Bueno, mi respuesta acá he puesto, pastor, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. ¿Alguien está en desacuerdo? La iglesia de Dios, el Señor. Claro, claro, del Señor, ¿no? Ahora, donde vivimos, sea propia o sea alquilada, es nuestra casa, ¿no es cierto? Y en su casa, ¿quién manda? Papá. Hermano José Infante, en su casa, ¿quién manda? Bueno, mi cabeza es Cristo y en segundo lugar soy yo la cabeza aquí en este hogar, ¿no? Pero ¿quién manda? ¿Quién manda es verdad, eh? Mejor no lo responda, ¿no? Bueno, la cabeza, ¿no? A la cabeza. Pone, Bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, miren, así como en una casa hay alguien que tiene la autoridad. Yo considero que la autoridad en una casa son papá y mamá, los esposos, porque son una sola carne. No, papá y mamá son la autoridad. Entonces, ellos se definen. Por ejemplo, hoy día han venido a hacer unos señores a hacer una limpieza de unos muebles y mi esposa dice que pasen por la otra puerta, por seguridad, por protección. Entonces, estoy de acuerdo con ello. El Señor no puede decir, no, yo quiero entrar por la otra puerta. No, porque es mi casa. Y en mi casa, uno da órdenes. Ahora, la pregunta es, por lógica, si Dios es el Señor de la casa, si la iglesia es del Señor, Hola. entonces la gran pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién da órdenes en la iglesia local? ¿Quién debe ordenar? A ver, Judith. A ver, no es pregunta, sino una respuesta que sale de deducción. A ver, Judith, ¿hay una Judith nomás ahí? ¿Estoy bien? Ahí está. El pastor. Ya, el pastor no es correcto. Damos órdenes, sí, pero no somos quienes definimos. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? A ver, hay algunos que no tienen nombre. A ver, Susana Margot. A ver, ¿quién es el jefe de la iglesia? Yo puse Dios, pastor. Dios. ¿Y quién da órdenes en la iglesia entonces? Dios. Bueno, Dios. Dios Es lógico. por A través intermedio de. A través de. Pero quien tiene la última palabra es Dios. Entonces, yo he enseñado muchas veces esto. Cuando un creyente se debe retirar de una iglesia, cuando el pastor deja de ser lo que debe ser y comienza a enseñar cosas que en la Biblia no está. ¿No? Automáticamente el pastor está descalificado, o cuando vive un pecado y no quiere arrepentirse y encima hace gala de su pecado. Porque ya dejó de hacer lo que el jefe, el dueño, el señor de la iglesia espera que todo pastor haga. Por eso, por favor, pueden silenciar sus micrófonos si fueran tan amables. Silencien sus micrófonos para que todos podamos escuchar bien. Por eso, queridos hermanos, el Señor como dueño de la iglesia define quién hace cada cosa. Aquí hay una en la segunda. ¿Cuál es la posición? Debe leerse cuál es la posición de la iglesia. ¿No? Vamos a saltar eso porque de repente algunos no han dado la respuesta adecuada. Toda iglesia, independiente de su lugar, característica, tamaño, es una unidad orgánica que ha sido santificada por Dios, por lo tanto, su naturaleza determina su posición. La gran pregunta es, ¿a qué ha sido llamada la iglesia? A ver, vamos a ver, preguntar por acá. A ver, Pedro Incunza.
¿A qué ha sido llamada la iglesia? Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastor. Bueno, la iglesia ha sido llamada a expresar el reino de Dios, ¿no? La voluntad de Dios a este mundo. Ya. Ok, es correcto, pero queremos que nos basemos en el texto bíblico. A ver, Nicole, ¿qué has escrito tú? ¿A qué ha sido llamada la iglesia? A llevar la palabra, el evangelio a todas partes del mundo. Ok, todo eso es correcto, todo es correcto, pero según el texto quiero, por favor. A ver, Luz Arglita, ¿a qué ha sido llamada la iglesia? Prende tu micrófono. Bueno, a ser purificada, a santificada. Ok. El texto, leamos el texto nuevamente, ¿ok? El texto que dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Hemos sido llamados a ser santos. Ahora, la gran pregunta, si ustedes leen el texto, vamos a compartir pantalla para que siempre me equivoco. ¿Dónde está? Compartir pantalla acá. ¿Y dónde estás? No te veo. Acá estás. Si leemos el texto, la iglesia de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, según Dios, ya estamos santificados. ¿Correcto? Ya somos santos. Pero acá hay una palabra, llamados a ser santos. Entonces, ¿cómo es esto? Si ya somos santificados, si ya somos santos, en otras palabras, ¿cómo es que nos llama a ser santos? Pareciera una paradoja, una contradicción. Es como decir, este es gato y es llamado a comportarse o a vivir como gato. No, el gato desde que nace se porta como gato. Entonces, ¿qué nos enseña esto, queridos hermanos? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que la iglesia tiene dos cosas bien claras. Una realidad por posición espiritual. O sea, espiritualmente nos definimos como una iglesia que ya es santa. Por eso, si en cualquier momento, ¿cuántos sabemos? Ya, bueno, eso no importa en este momento. Todos los que en estos momentos estemos, sencillamente, amados hermanos, si somos hijos de Dios, nos vamos al cielo, si es que tenemos que partir. Si usted o yo tenemos que partimos en esta noche o dentro de un rato, no interesa en qué momento, si somos hijos de Dios, hemos experimentado el nuevo nacimiento, nos vamos de frente al cielo. Porque para Dios, usted y yo ya somos santos, por posición. Por eso nosotros consideramos y creemos y confesamos y enseñamos. La salvación es un regalo que Dios nos dio, que nadie nos lo ha de quitar. Pero a la vez se nos dice que somos llamados a ser santos. Expliquemos esto porque es necesario. Esto primero, habla de futuro, ¿no? Llamados a ser. Algo que no es hoy una realidad, pero que es una meta. Entonces, ¿qué es lo que implica, queridos hermanos, o cómo podemos entenderlo? Que tenemos que vivir de acuerdo a la naturaleza que tenemos, que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es un proceso de menos a más. Por ejemplo, llamados a ser santos no es otra cosa que ser obedientes a los mandatos expresos de la palabra de Dios y a la dirección que Dios nos da a nuestro espíritu de manera personal, individual e intransferible. Hay la voluntad escrita. Eso ni discutirla. Dios lo dice, punto final. Pero hay una voluntad personal, única, intransferible. O sea, Dios te llama a ser
disculpen, Dios te llama a ser aviador, eso es solo y únicamente para ti. Tú no puedes cargar a otros y decir, bueno, Dios me llamó a ser aviador, ¿cuánto? Vámonos todos. No, es individual, intransferible. Ahora, que hay otros que puedan tener el mismo llamado es lógico. Pero ese es el llamado personal en cuanto a futuro. Ahora, llamados a ser santos. Nuestra obediencia tiene que ser clara, primero a lo que Dios nos ha mandado, escrito. Como hemos mencionado hace un momento, respecto al perdón. Tenemos que obedecer. Y tal vez es una de las áreas que más nos cuesta, ¿no? ¿Sí? ¿A cuánto nos cuesta todavía perdonar de vez en cuando? Levanten la mano, no mientan, por favor. Ahí está. Uy, algunos no levantan la mano. Uy, Dios mío, tenemos gente súper, hiper, archi santificada. Carito, por ejemplo, no levanta la mano. Allá levanta la mano. Entonces, hay una posición que es ser santos. Y hay un proceso de vivir de acuerdo a lo que somos. Y eso dura toda la vida. Toda la vida. No es que ya nos convertimos y ya somos. Por eso la iglesia ha sido llamada a ser santa y recordemos o pensemos, ¿cuál es el mayor mandamiento? A ver, Alicia, ¿cuál es el mayor mandamiento? Si no lo sabe, ya... El mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo. Ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, ser santo o caminar en ese proceso de santidad es obedecer estos dos grandes mandamientos. Y recuerden que Jesús dijo que en estos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento en cuanto a órdenes y los que encontramos en el Nuevo se resumen en estos dos grandes mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, en función de esto, ¿cuántos casados sabemos acá? Un montón, ¿no? Un montón de casados, pocos solteros. Vamos ¿verdad? Este año tenemos 3 bodas. Imagínense, 3 bodas, la gente todavía se aloca. Y ahí está la pastora Made que se casa. ¿Quién más es? Una hermana, la hija de la hermana María Durán. ¿Y quién más es? Ya la tercera pareja, se me olvidé ya. Pero son 3 parejas que se van a casar este año, ¿no? ¿Cuál debe ser cómo debe ser un cónyuge creyente? ¿Cómo debemos ser? A ver, Sofía, que está todavía en los primeros años de matrimonio. Nueva, pastor, pues. Nueva. Yo he cumplido 47 años esta semana. Casi nada. ¿Cómo crees que debe ser, según la palabra, la relación entre esposos? La relación entre esposos debe ser siempre pensando en el otro, ¿no? Siempre buscando el bienestar también del otro, el apoyo entre ambos. Bueno, los dos somos una sola carne, entonces todo lo que hacemos para nosotros mismos también repercute, ¿no? En nuestra pareja. Exacto. O sea, todos los casados tenemos que amar al prójimo y la palabra prójimo significa próximo, el que está a tu lado. Entonces, ¿a quién debemos amar y demostrar ese amor? En Efesios 5, 21 al 33 nos da las 2 grandes pautas. El esposo ame a la esposa y la esposa respeta al esposo. Punto final, caso cerrado. Entonces, ahora, ¿es fácil? A ver, los casados, ¿es fácil? ¿Es fácil? Manan, never, nay. No es fácil. Pero ahí está
proceso, llamados a ser obedientes. Y todo, como hemos dicho y seguiremos diciendo hasta la consumación de los siglos, comienza en la familia. Porque es muy fácil delante de otros mostrar un rostro y dentro de casa mostrar otro. No, es muy fácil. Cuando hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, no mencionamos sobre la ira. ¿Cuántos deben estar ustedes, queridos hermanos? Deben estar en enseñanzas martes y miércoles sobre la ira. No, sobre el fruto del Espíritu. Y hablamos de la ira. Y la ira muchas veces la ira es pecaminosa cuando lastimamos a quienes no son causantes del enojo. Es decir, justos pagan por pecadores. Y muchísimos de nosotros padres o mamitas o mamás desahogaron su ira contenida en el trabajo, en el negocio, en la calle, ¿cuál es la palabra adecuada? No derramaron su enojo en sus hijos o en el cónyuge. Por eso es un proceso. Llamados a ser santos es hacer lo que Dios nos pide en su palabra. Y ahí usted puede encontrar cómo debe ser el trabajador. No, cómo debemos ser como trabajadores. Trabajar al ojo o trabajar para el Señor. Todo como para el Señor. Hermana Rosa Leiva, ¿qué has puesto tú en eso? ¿Cómo debe ser su conducta como trabajadora en su caso? No te encuentro por acá. A ver, dime. No se te escucha. Está sin audio. Ay, qué pena. No se te escucha, Rosa. No importa. Ya yo imagino que has hecho una buena respuesta. Una buena. A ver, Liliana, hermana Liliana, hay una sola Liliana, creo, ¿no? ¿Qué has puesto tú, hermana Liliana? Pastor, buenas noches. Yo he puesto a trabajar con responsabilidad, con entusiasmo, como para el Señor. Esa es la parte final. Ese es para el Señor. O sea, estamos desarrollando nuestra vida de santidad cuando trabajamos para el Señor. Entonces, si trabajamos para el Señor, ¿quién nos está pagando? El Señor. El Señor. ¿Y quién califica nuestro trabajo? Señor. El Señor, nuestro Dios. El Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos algunos trabajos? Sirviendo sinceramente como siervo de Cristo. Esa es la teoría. Yeah. No, pero ¿cómo estamos haciéndolo? ¿Cuántas veces hacemos las cosas de mala gana? ¿Cuántas veces por ejemplo, las amas de casa, su trabajo es su casa? ¿No es así? Su casa, las que no trabajan, algunas trabajan. ¿Y cuántas veces en el año, porque ustedes son calidad, las damas de la IBE Callao son calidad, pero cuántas veces en el año han cocinado renegando de lo que hacen y como que no, mejor no digan nada? Me apunto, pastor. ¿Cuántos muchachos cuando mamá o papá les manda a hacer limpieza de casa lo han hecho, pero con una cara y con unas ganas? Algunas veces, ¿no? A veces hasta para lavar los platos que nos piden de ayudar, lo hacemos de mala gana. Y la Biblia enseña con total claridad que todo, ¿y todo qué significa? Todo lo que hagamos se ha hecho para el Señor. No cuando nuestros queridos hermanos que trabajan en los días entre semana en la oración,
No tienen que despertarse, pasado las 5 de la mañana tienen que despertarse. A armar todo, preparar, enviar el link, estar allí, ¿no? Y cómo debe ser hecho para el Señor. Entonces, la naturaleza de la iglesia, vamos a compartir nuevamente con pantalla. Acá estamos. No, la naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, el ser santa, determina su conducta, que es vivir de acuerdo a los mandatos divinos. Ser santa en todas las áreas de la vida. A eso Dios nos ha llamado. Y este curso pretende, con la ayuda de Dios y la asistencia del bendito Espíritu Santo, poder plantear algunos códigos de conducta para ir corrigiéndonos, a ir adecuando nuestras vidas, nuestra conducta a lo que el Señor nos demanda. Pauta fundamental número 4. Todo lo que necesitamos nos ha sido dado por gracia de Dios. Este es fundamental reconocerlo, amado hermano. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así como de palabra, como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo, no le falta ningún don. Les falta ningún don de Dios. Mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le ha sido dado a la iglesia? ¿Qué es? A ver. Gracia y riqueza. Gracia, riqueza, todo lo que la iglesia necesita. Gracia, palabra. Dones, no falta nada. La iglesia. Miren, todo lo que una iglesia local necesita, Dios le ha dado. Y algunos diremos, pero en nuestra iglesia falta esto, aquello, lo otro. Pueden faltarnos cosas, pero tenemos lo que Dios define como lo que necesitamos para este momento. ¿Se deja entender eso, no? Amén. O sea, hoy día la IBE Callao, la IBE Ventanilla, la IBE Pachacútec, la IBE Puente Piedra, la IBE Chuquitanta tiene todo lo que necesita para hoy. Y Dios va en la medida en que caminamos en fidelidad a Dios. En esa medida, Dios va a ir dándonos lo que vamos necesitando. Pensemos en esto. Creo que todos los que tenemos hijos hemos visto esto. Los niños nacen midiendo 40 y tantos, y los que han sido, lo que son ahora bien altos, un promedio de 48 hasta 50, y posiblemente alguno ha nacido un poquito más largo, ¿no? De 51, 52, no sé si algún niño habrá nacido con 55 para arriba, que ya es, no, un niño larguísimo. Posiblemente alguno, ¿no? Yo me imagino a Magali posiblemente, ¿no? ¿Cuánto midió tu hijo al nacer? 53, pastor. 53. 53 y 4 kilos 100 nació. Entonces, uno ve a la criatura así pequeñita, 50 centímetros promedio, ¿no? Y a esa edad, el niño tiene lo que necesita. Ese niño va creciendo, ¿no? Y les cuento una historia para que se entienda, ¿ok? Ya, cuando estábamos en Trujillo, se casó una hija espiritual de la iglesia que pastoreábamos y nos pidió que pudiéramos, que nuestros hijos puedan ser ¿cómo se llaman? Los niños que acompañan en la
en la ceremonia. Ah, no, eso fue, no, disculpen, pero vamos a decirlo en una boda. Y Daniel fue, mi hijo Daniel fue uno de los niños, y había una niña que hoy vive en Estados Unidos, se llama Karen. Y los dos salieron. Entonces Daniel, después que terminó todo, me dijo, ¿y por qué mi novia no viene conmigo? Su esposa. Sí, a ver, Ahora, eso era lo que él necesitaba en ese momento. Todos dicen. A ver, díganme, necesitaba Bonito, no hay. en absoluto. Pero llegó el día en que Cristina y Daniel se cruzaron en el camino. ¿O qué? Y listo. Entra ahí, pues. ¿Quién es? A ver, guarden, por favor. Vamos a desactivar el audio. Tenemos que, para poder... Ok. Entonces, la iglesia local va creciendo. La IBE Callao, comenzamos con sillas, con bancas sin respaldar. Mi suegro, don Quique, hizo silletas. Unas silletas que duraron tiempos y que no sé dónde, no sé en dónde terminaron esas silletas. Que si uno era demasiado gordo, podía uno irse de espaldas. Fernando, ¿tú te acuerdas, no es cierto? Sí, todavía. O ya entraste a la etapa de la pérdida de la memoria. Unas de color blanco, creo, pastor. Sí. Todavía te acuerdas. Pero pasaron el tiempo, ya tuvimos las sillas blancas y así. Conforme la iglesia va creciendo, Dios ha ido dando lo que la iglesia en cada etapa de vida ha necesitado. Comenzamos con un equipo no prehistórico, que había que orar antes para que funcionara. Comenzó mejor no les cuento más y no me pongo a llorar, hermano. Pero conforme fuimos creciendo, Dios fue dando de acuerdo al crecimiento, así como un niño. A un niño de 5 años no le vas a poner pañales, no le vas a poner chaquetita, no le vas a poner sus cosas que se le pone a un bebito. Necesita una ropa especial. Así Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo. Y es tan claro este pasaje. O sea, la IBE Callao tiene todo lo que necesita. Y es por la gracia de Dios. No es porque hemos trabajado mucho, no es porque somos mejores que otros, en absoluto. Si tenemos todo lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Y algo que debemos recordar con mucha claridad, amados hermanos. La gracia de Dios es derramada donde hay obediencia. Anótelo eso. La gracia de Dios es derramada donde hay obediencia. Entonces, la gracia de Dios sobre la IBE Callao y las iglesias hijas es resultado de la obediencia. Cada cosa que Dios nos ha pedido hacer y que hemos considerado, hemos reflexionado y nos hemos, ¿cómo se dice?, lanzado a hacerlo, y a veces de una manera que cualquier otro diría mejor no lo hagan por una y otra razón. Pero la gracia de Dios nos ha permitido, producto de la obediencia. Recuerden, amados hermanos, la gracia no es barata. La gracia es resultado de. Cuando hablo de la gracia, estoy hablando de lo que nosotros como iglesia necesitamos. ¿No? Ok. Entonces, sigamos con esto. Vamos a compartir la pantalla para avanzar. Bien. Si todo lo que soy y todo lo que tengo viene de la mano de Dios, ¿cuál debe ser mi conducta con los que me relaciono? ¿Cómo debemos comportarnos con nosotros, con usted mismo? ¿Cuáles deben ser sus códigos de conducta con ustedes mismos? A ver, Marina Medina, ¿cómo debes comportarte contigo mismo?
Conmigo mismo. Amándome. Amándote. Ok. ¿Cómo deben, a ver, vamos a preguntar a otro. Hermana Magali, ¿cómo debe ser tu conducta con tu familia cercana? Humilde ante todos y agradecida a Dios por lo que hizo y lo que sigue haciendo en mi vida. Ajá. Faltó la palabra amor. Ok. A ver, Fernando, ¿cómo debe ser tu conducta con los hermanos de la iglesia, de la IBE Ventanilla? Yo creo que debe ser una conducta santa, ¿no? Una conducta de amor hacia los hermanos, ¿no? Ajá. Ayudándolos en todo lo que se pueda, ¿no? Usted, mire, yo soy pastor bastantes años. Hay hermanos que son fáciles de amar. Y hay hermanos que cuesta amar. Porque tenemos buenos hermanos obedientes, serviciales, que buscan agradar a Dios. Y hay otros que no lo son tanto. Pero sin embargo, deben ser amados. Como pastor tengo una pauta, yo les he mencionado esto y las pautas se repiten todas las veces que sea necesario, porque así se quedan. Pablo dijo, no estoy cansado de decirle lo mismo. Entonces, si Pablo no se cansaba, yo tampoco. Una de las pautas fundamentales del ministerio pastoral es esto, ¿no? Confianza en las personas. Aunque las personas nos hayan fallado, nos sigan fallando o nos fallen de manera constante. El Señor Jesús es el ejemplo. ¿A quién le confió las llaves del reino de los cielos? A Pedro. Que le iba a negar. Por eso ustedes ven que cuando Jesús se reencontró con Pedro, lo que Jesús hace es pastorea mis ovejas, pastorea los corderos, pastorea mis ovejas. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿cuántos saben que Pedro falló? En la carta de Gálatas lo escribe. Falló. Pero ahí está el Señor Jesús, confiando en la gente, a pesar que la gente le iba a fallar. Pedro es un ejemplo. Por eso, amados hermanos, nosotros con los hermanos de la iglesia tenemos que amarlos, aunque algunos sean poco, ¿cómo es la palabra adecuada? Sean difíciles de amar. Porque los hay, ¿no? Los hay en toda iglesia, amados hermanos. En toda iglesia hay gente que es un poquito difícil amar. Se dan cuenta que en estos tres primeros y inclusive en el trabajo, todo está encerrado en el amor. Todo parte del amor. Porque por amor trabajaremos bien, por amor al Señor. Por amor trataremos bien a nuestros hijos. Por amor respetaremos a los padres. Por amor honraremos a los ancianos. Todo parte del amor. Por eso hemos dicho que el gran mandamiento encierra todo. Encierra todo. Ajá. Sigamos entonces, vamos a compartir pantalla. Veamos, dado que todo lo que somos y lo que tenemos viene de la mano generosa de Dios, el motor de nuestra conducta cotidiana debe ser la gratitud demostrada por la obediencia. Es otro principio que hemos enseñado de manera constante, gratitud demostrada por obediencia. En la iglesia del Señor, las palabras sobran, los hechos es lo que falta.
Y ustedes, amados hermanos, deben ser odriístas. Hay un dicho de Manuel A. Odría: hechos y no palabras. No, eso lo enseña la historia del Perú. No crean que soy tan anciano como para haber vivido bajo su presidencia. Yo tenía 2 años cuando él subió a la presidencia. Gratitud demostrada por la obediencia. ¿Cómo no agradecer a Dios por lo que tenemos? Usted dirá, yo no tengo casi nada. Ese casi nada, Dios te lo ha dado. ¿O no? Ese casi nada, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Y por qué casi nada? Esa es harina de otro costal. Es harina de otro costal en el sentido de entender las razones por las cuales no tenemos todo lo que queremos. Pero creo que todos tienen lo que necesitan. ¿Cuántos quieren un televisor de 70 pulgadas? A ver, levante la mano. A ver, levante la mano, voy a verlos. Levante la mano los que quieren un televisor de 70 pulgadas. Hay 2 manos. Hay algunos bien humildes. Es que ya tienen, pues disculpen, amados hermanos. Yo estoy diciendo acá la gente. Pero si no tenemos ese televisor, no somos menos que nadie. Porque el televisor no nos da calidad de vida ni un valor especial delante de otros. Porque si alguien piensa que el televisor le da valor, pobrecito. No sabe. Entonces, sigamos. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya los vi quienes ahí. Si puedes tener tu televisor de 70 pulgadas sin afectar tu economía fundamental, no hay problema, no lo tengo. Pero si vas a dañar tu equilibrio económico por tener un lujo, entonces eso se llama estar medio camino al arco Herrera. Pauta fundamental número 5. La unidad de la iglesia determina conducta. 1 Corintios 1:10. Y aquí Pablo comienza a ir viendo los problemas. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. La palabra de Dios en este pasaje y en otros pasajes nos da pautas tan claras respecto a nuestra conducta como parte del pueblo de Dios. Es decir, como parte de la iglesia, como parte de una congregación local. Tenemos ciertos códigos de conducta básicos y fundamentales. Como parte de la IBE Callao, tenemos ciertos códigos. Veamos, antes de avanzar, veamos nuevamente el pasaje. Hermanos, y Pablo usa la autoridad del Señor en el nombre de nuestro Señor. Esto es como si el Señor nos estuviera diciendo. O sea, en vez de Pablo, ahí está Jesús. Y Jesús está diciendo, les ruego. Y la palabra ruego no es una palabra como se entiende hoy en día de rogar, ¿no? No seas malito, dame. No es ese el sentido de la palabra. La palabra rogar en este versículo es me paro al lado de ustedes para decirles algo muy importante. Es el famoso, de ahí viene la palabra paracleto o consolador o abogado, que también se traduce. Esa palabra ruego es Pablo se para delante de todos para decirle algo muy importante. ¿Y qué es lo que tiene que decirles? Que todos hagan en su manual un círculo alrededor de esa palabra, todos. O sea, usted ni yo nos podemos excluir. Todos estén siempre de acuerdo. Ahora, usted dirá, es imposible estar de acuerdo. No es cierto, hermanos. No es imposible.
Quizás no estemos de acuerdo cuál es el mejor equipo del Perú. Yo pienso que es la U. Y si están en desacuerdo, pues habrá que hacer una liberación, creo, ¿no? Pero estamos de acuerdo en cosas fundamentales. Como por ejemplo, la gracia de Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Por eso nadie en la IBE Callao es dueño de nada. Nadie. La propiedad está a nombre de la iglesia. Asociación, Comunidad Bíblica en Manuel, en registros públicos, con su personería jurídica y todo ello. Les cuento, amados hermanos, una buena noticia, ya que he hablado. Estamos logrando avanzar en la recuperación de las cuentas de la IBE Callao. Ya obtuvimos un documento que nos estaba pidiendo de parte del Ministerio de Justicia. Nos ha demorado meses para que nos entreguen ese documento, nos lo dieron. Le hemos presentado un escrito a la municipalidad para que nos devuelvan el dinero que han retenido y tengamos las cuentas libres y también otros beneficios fiscales. Gracias a Dios y gracias por sus oraciones. Entonces, ¿qué significa estar de acuerdo? No es que todos pensemos igual, no es que todos tengamos el mismo pensamiento. No, cuando los sugieres comienzan a decir, a ver, ¿qué color de blusa? ¡Uy, Dios mío! Hay 50 mujeres, hay 50 colores para elegir. Entonces, el estar de acuerdo no significa que no haya ciertos desacuerdos en cosas menores. Pero debemos estar de acuerdo que la tarea más importante de la iglesia es evangelizar. Tenemos que estar de acuerdo que la tarea de la iglesia es enseñar la palabra. Que tenemos que estar de acuerdo que la iglesia no está para entretener, sino para entrenar. Tenemos que estar de acuerdo que es vital el tiempo de oración para nosotros. Tenemos que estar de acuerdo que la palabra de Dios es el punto final de todo y no interesa quién lo diga. Entonces, debemos estar siempre de acuerdo en verdades fundamentales, históricas, verdades que han sido defendidas y muchos han muerto por esas verdades. Y luego dice que no haya divisiones. Y más adelante Pablo lo va a explicar qué tipo de divisiones habían. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. La palabra armonía es muy linda, muy linda. Veamos lo que el apóstol, lo que el Señor Jesús nos dice. ¿Qué pasó con él? Sigamos. La iglesia del Señor es una unidad absoluta. Mateo 16, 18. Vamos a ver algunos pasajes. Jesús dijo a Pedro, mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, mi iglesia. Entonces, la IBE Callao es parte de esa mi iglesia del Señor Jesús. ¿Tenemos ciertas diferencias con alguna congregación? Posiblemente, y sí que sí. Pero no somos otra iglesia separada, somos la iglesia del Señor. Efesios 6:27, un pasaje precioso, para presentársela a sí misma, como, ¿qué dice? Una iglesia. Nuevamente el apóstol Pablo enfatiza, una iglesia. Y en aquel tiempo ya había iglesias en muchos lugares del mundo, en la tierra de Israel, en Grecia, en Europa. Ya habían iglesias en diferentes lugares, pero Pablo dice que el Señor Jesús ve a las iglesias como una iglesia. En Romanos 12, 4 y 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aquí el Señor Jesús nos enseña algo tan claro. Somos diferentes. Somos diferentes. Pero esa diferencia
no hace a nadie mejor o mayor, ni lo hace menor. Y eso es bueno, ¿no? Porque eso quita todo tipo de orgullo, todo tipo de vanagloria, todo tipo de pensamiento de que yo soy mejor que tú. ¿No? Todos somos diferentes. Tenemos diferentes funciones, diferentes ministerios, diferentes dones. Todos tienen hasta diferentes formas de fastidiar también tienen, ¿no? Si algunos son fastidiosos directos, otros son bien educados, bien elegantes para hacer sus bromas. Otros son medio chapuceros a hacer sus bromas. Somos diferentes, pero somos uno. No, nadie va a golpear su mano izquierda porque no funciona como la derecha. Antes bien, la mano derecha cuida a la izquierda y protege a la izquierda. Aunque la izquierda sea para un diestro casi inútil. No sé a cuántos de ustedes se habrá fracturado el brazo derecho o se habrá lastimado el brazo derecho y le han vendado, le han puesto yeso y ha tenido que a la fuerza comer con la izquierda y hacer todo con la izquierda. ¿Les ha tocado a alguien esa experiencia? Qué difícil es alguien querer comer con la izquierda cuando es diestro. No, agarra la cuchara y se le mete por los ojos, se le mete por la nariz, se le mete por cualquier lugar. Pero es esa mano izquierda que no hace lo que le hace la derecha. Es parte del cuerpo. Igualmente nosotros, cada uno, miembros en particular. Entonces, en estos pasajes, y lo hemos reiterado, ¿cuál es la característica fundamental de estos pasajes? A ver, Alexandra, ya que estás ahí, te estoy mirando ahí. ¿Cuál es la característica señalada en estos pasajes? Alejandra Quispe. Ah, ya, escuché a Alexandra, por eso dije No, que... la característica señalada que bueno, yo anoté es que al ser diferentes podemos ayudar a ser, digamos, un solo cuerpo y en Cristo poder cada uno perfeccionarnos. Ok, gracias. Sigamos entonces, vamos a compartir pantalla y sigamos avanzando en este lindo recorrido por la palabra de Dios. Como la unidad de la iglesia es una realidad espiritual, ¿no? Es una realidad espiritual. Miren, algunos dicen, el Señor Jesús oró la oración que todos sean uno. Y pareciera que no lo somos. Pero la unidad de la cual Jesús habló, dijo, como yo en ti y tú en mí. Jesús en ese momento estaba en un cuerpo físico. Y Dios, el Padre, no estaba, por decirlo así, era un ser espiritual. Entonces, no era una unidad basada en factores externos, sino sencillamente una unidad de carácter espiritual. Y cuando Jesús oró que sean uno, unidad espiritual. Vamos a ir terminando en esta noche con esta parte para quedarnos en la página, no sé qué número, 8. Como la unidad de la iglesia es una realidad espiritual, los miembros de la iglesia son llamados a hacer todo lo posible para que la unidad espiritual de la iglesia se vea como una realidad en el mundo natural. Efesios 4:3. Procuren mantener, haciendo todo lo que es posible, la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. ¿Cuál es la realidad espiritual de la iglesia? A ver. Veamos por acá. A ver, Paolita, Atalaya. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la realidad espiritual de la iglesia? Buenas noches.
La realidad es que está unida. Ok, que es una. Exacto. Entonces, a ver, ¿a quién le preguntamos por acá? A hermana María Elena, ¿cuál es la responsabilidad de cada creyente de una iglesia local o de la IBE Callao o de la IBE Ventanilla? No, prende tu micrófono, hija. Prende tu micrófono. Manteniendo la línea. Ya, esa es nuestra responsabilidad de crecer como creyentes en la palabra, cumpliendo el desarrollo del ministerio que Dios nos ha encargado, en armonía, en amor. Ok. El pasaje menciona la paz. Y la paz, claro. ¿No? Si leemos el texto, por medio de la paz que une a todos. ¿De cuál paz? ¿De estar en paz entre todos? No, no, no. A ver, justificado por la fe. Tenemos, ¿qué tenemos? Paz. Entonces, ¿qué nos une? A ver, alguien levante la mano y diga, ¿qué nos une? La fe. La paz. La fe. ¿Está bien? La paz. La paz. El amor. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. La Correcto, paz todo eso. con Dios. La paz con Dios. Pero, ¿saben? Para que no tengan... Está bien lo que han dicho, es correcto. Pero lo que nos une es el precio pagado por nosotros. Nos coloca a todos en el mismo nivel. Porque justificados por la fe. Y esa justificación por la fe es resultado de la muerte de Jesús por cada uno de nosotros. O sea, por lo que Cristo hizo, tenemos paz. Entonces, esa paz, resultado de la muerte de Jesús, nos iguala a todos. Usted no costó más que cualquier hermano. No, porque algunos piensan, porque han llevado una vida muy disoluta antes de ser creyentes, como que Dios le costó un poquito más de trabajo salvarlo. No, no, no. Por eso no hay un pecador grande ni un pecador pequeño. Todos hemos sido comprados al mismo precio. La sangre de Jesucristo. Y eso nos iguala a todos. Eso nos pone a todos parejos. En un mismo nivel. Amén, hermanos. Amén. Ok. Acá, como dijimos, acá hay el chat. Si hay alguna pregunta que deseen hacer, siempre esto es para ello. Acá hay algunas afirmaciones, qué bueno. ¿No? Ajá, algunas respuestas de lo que hemos ido diciendo en esta noche. Saludos. Ok. Bien, queridos hermanos. Nos quedamos en este pasaje para seguir considerando lo que el Señor nos va a ir enseñando. Vayan avanzando. Pero miren, queridos hermanos, no solamente desarrollen las preguntas. Busquen tiempo para leer 1 Corintios. Traten de leer en la versión Dios habla hoy. Y si no tiene Dios habla hoy, usted sabe que puede bajar en su ¿cómo se llama? En su celular. Hay una aplicación, una app, que es muy buena porque tiene diversas versiones en castellano. Así que usted puede tener eso en su celular y enriquecer su vida. Bien, amados hermanos, el día de mañana tenemos nuestro tiempo especial, nuestro culto virtual a las 10 de la mañana y la repetición a las 5 de la tarde. La pastora Liz va a pasar lista y por favor vayan respondiendo conforme los va llamando.
Liz. Hermano, buenas noches. Voy a tomar lista a todos aquellos que no reconozco muy bien su rostro o no tienen nombre. Los demás ya están acá en la lista, ¿no? Alexandra Rica no está, ¿verdad? Ana Galvez. Alexandra Rica sí le he visto. No le he visto, la quería confirmar. Isabel Alemán. Israías. Joshua. Leila Talaya. Sí, tú estás apuntado. Liliana Vera. Todo Yo no sé pasar, ¿y por qué Joshua está ahí si supuestamente no ha estado discipulado? ¿No han discipulado tres? Liliana Cabrera, presente. Ay, no es Vera, es Cabrera. A ver. A ver si más. Nancy Cruzado. Ya. Nice. Susana Cotrina. Presente, pastora. No está mal. No la veo. ¿Sí me ve? Levante su mano, levante su mano. Ah, ya la vi. Ya la vi. Ya, okay. Susana Costa. No hay Susana Costa y ya los demás ya están apuntados ya. A los demás ya los conozco ya. Recuerden entrar minutos antes, el manual ya se les ha pasado ahí para que puedan desarrollar. En el grupo de ética está el manual, lo pueden imprimir o en su computadora lo pueden desarrollar, ahí están las preguntas. Hasta la página 15 será aproximadamente poder desarrollar. Y recuerden a los hermanos que no activan sus cámaras, la próxima semana queremos poder verlos bonitos, gorditos, lindos, bien preciosos, arreglados. Por favor, hermanos, porque si no prendemos la cámara es como si uno viera un video por YouTube, ¿no? Donde nadie nos puede ver. Así es que Dios los bendiga, hermanos. Bien, amados hermanos. Amén. Dios los bendiga. A ver, pueden prender su micrófono si quieren despedirse. Un poquito de desorden. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hasta luego, gracias por la palabra. Hasta luego, Dios lo bendiga. Chao. Ahí está mi mamá. Ella está en Magalita, ya ha pasado todos ya. Hola, Martita preciosa. Buenas noches. Lucha. Lucecita, ¿qué tal? Sigamos orando. Cuídense, amados hermanos, cuídense. ¿Cómo están, mi querida hermana? Dios te bendiga. Ahí están la mamita. Daisy, linda, cuídense. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué gusto verte. Está la abuelita, Muchas bendiciones. Gracias. Ahí está nuestra mamita. Ella ha pasado todos los discipulados, por si acaso, ¿ah? Ajá. Ella está en más puntual que tú has sido. No, sí. Fíjese. Más puntual. El COVID ha pasado por encima de ella y no le ha llegado a ella. Está bonita tu mamita, chula, Dani. Ella está cubierta ahí. Amén. Señor la tiene. Qué bueno. Bueno verla. ¿Saben ustedes cuántos tienen una mamita así de anciana? Lo que tengan su mamita así anciana y lo tienen en casa. Las personas mayores tienen, ¿cómo se dice? Permítame encontrar una palabra. Como que llegan a una edad donde tienen algunas conductas, digamos, ¿qué se dice? Difíciles, no es la palabra adecuada, no propias de la edad. Y a veces algunos hijos se desesperan, algunos hijos se molestan, hijas se molestan también con la mamita o con el papito, porque esperan que se comporte bien. Pero ¿saben ustedes cómo podemos cambiar nuestra perspectiva en ver la oportunidad que Dios nos da con el papito, con la mamita, como el ministerio?
que Dios le da para ese tiempo. O sea, la Lilia tiene un ministerio, cuidar a su mamita. ¿No? Mana Julita tiene un ministerio, Amén. cuidar a la mamita Celia. Y así todo lo que tienen su mamita mayor de edad, que ya los años están sobre sus hombros, que ya casi algunas veces no pueden valerse por sí mismas, que dependen económicamente de un hijo o de los hijos, es el ministerio. Queridos papás, queridos hermanos que tienen que en esta situación que estoy hablando. Dale que vamos a acabarte. Miquela. En esta situación que estamos hablando. Algunas veces ocurre esto, que hermanos, hijos de una misma madre o de un mismo padre, se olvidan, Sí. se atienden, no apoyan. Y como que la carga está solo en una persona. Usted considérese privilegiado si es así. No vea lo que usted da para su mamita o su papito como un gasto. No lo vea así. Véalo como una bendición que Dios le da, una oportunidad que Dios le da. El que pierde la bendición no es usted, porque se está dando. El que pierde la bendición son aquellos con excusas, no lo hacen. Los que tienen tiempo con Dios, anoche estábamos leyendo con mi esposa el tiempo con Dios en la noche y leímos los fariseos cuando no le dicen, pues, mamá, papá, no te puedo ayudar porque este dinero es para ofrenda. Y entonces conversando y sobre este pasaje le decía, mira, Mari, esto es las excusas que usan algunos hijos para no apoyar a los padres. No tengo que pagar el carro, tengo que hacer esto, tengo gastos. Así que, amados hermanos, los que tienen su papito, su mamita vivo, si usted no lo tiene cerca de casa, vive en otro lugar, en otra casa, llámelo constantemente. Llámelo, pregúntele cómo está mamita, cómo está papito, estamos hablando por ti, te extrañamos, etc. El papá o la mamá mayores no se sienta abandonado por el hijo al cual criaron por años. Recuerden, queridos, los que somos padres, podríamos nosotros pensar esto, que llega una edad donde los hijos como que se olvidan de uno y el primer pensamiento que llega a un padre, fuimos malos padres. Se culpan de la ingratitud de los hijos. Así que Dios los bendiga, queridos hermanos. Punto final. Nos estamos viendo mañana. Es una palabra de decir, no porque ustedes me ven, yo no los veo. El día de mañana. Y el lunes, amados hermanos, juntémonos a la oración. El Perú está en crisis. Profunda crisis. No sé si ustedes han escuchado. Yo no lo he escuchado directamente. Me han contado que el señor presidente anterior metió brujos, chamanes al Palacio de Justicia, entregando nuestro país. Entonces, esto no solamente es político, es espiritual. Así que desde lunes a sábado, hagamos el tiempo que es el mejor tiempo del día, que es orar. Dios lo bendiga, amados hermanos. Si no, mejor lo apago porque no termino nunca. Dios lo bendiga. Dios bendiga, hermano. Cuídense. Buenas noches, hasta luego, pastor Kevin. Chao.